Vamos a dar inicio al sermón en este día. Hemos hablado, si usted recuerda, la semana pasada hablamos acerca de la fidelidad, uno de los atributos de Dios, y decíamos que era una cualidad de madurez en un cristiano. Y vamos a seguir hablando acerca de esta cualidad, que es lo que queremos tratar el día de hoy. Bueno, el día de hoy quiero hablar qué es exactamente la fidelidad. ¿Qué es exactamente la fidelidad? Si nosotros vemos el... No sé qué está pasando aquí. Okay. Queremos ver entonces qué es esa cuestión de la fidelidad, esta cualidad de la madurez en un cristiano. ¿Okay? El significado y la esencia de la fidelidad. De acuerdo al diccionario, nos dice que es una adhesión firme y devota a una persona, a una causa o a una idea. Leal. Es tener o estar lleno de fe. Ser merecedor de confianza. Una persona confiable, consecuentemente con la verdad a la actualidad. Y me gusta esta, es la reproducción fiel de un retrato. La reproducción fiel de un retrato. ¿Por qué me gusta esta? Porque nosotros nos llamamos cristianos. Por lo tanto, somos la reproducción fiel. Deberíamos de ser la reproducción fiel de lo que es la persona de Cristo. De ahí es que nos llaman cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de reflejar estos atributos de Dios. Con esto en mente, entonces, ¿qué es la fidelidad? Bueno, primeramente, la primera cosa que quiero que veamos es el significado de la fidelidad. Esta palabra, tanto en griego como en hebreo, tiene diferentes formas que presentan diferentes términos. Y es así como se amplía el concepto. Por ejemplo, en el hebreo, esta palabra emuná, que es fidelidad, pero también tiene el sentido de genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad o conciencia. Y en el griego tenemos una que la palabra que se conoce como pisto, pero no se equivoque con lo mexicano, pisto, que a su vez esta se deriva de pisteu, y esta palabra significa creer. Recuerde, estamos hablando de ¿qué? Fidelidad. Creer, ser fiel. Mientras que la palabra pisto significa fiel, confiable, confianza, firme, seguro, sólido. Así que según estas definiciones, fidelidad es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, tener fe, ser personas confiables y responsables. La fidelidad es entonces lealtad a toda costa. Me encanta. Lealtad a toda costa. La fidelidad en realidad es obediencia. Solo se puede demostrar por medio de la obediencia
al mandato. La fidelidad es constancia. Pero quiero decirle que en realidad nuestro modelo supremo de la fidelidad es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Y vamos al capítulo 2, versículos del 7 al 10. Capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y la palabra nos dice de la siguiente forma. Hasta ahora está funcionando esto. Permítame un segundito. Déjeme decirle que en la Biblia tenemos nosotros cantidad de modelos. Todos los profetas, las personas de fe en el Antiguo Testamento son modelos para nosotros. Y la Biblia está llena de estos modelos. Pero el modelo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 7 al 10, encontramos este mensaje a esta iglesia específica. Y quiero que leamos entonces qué es lo que nos dice Apocalipsis 2, del 7 al 10. Nos dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Me encanta. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Debemos nosotros como creyentes escuchar no a lo que está siendo popular el día de hoy, escuchar no al vecino, escuchar al Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en nuestro ser con la intención de que lo escuchemos, porque ¿cuántos ya se dieron cuenta de que usted puede tener a un muy buen consejero, pero usted puede optar por escucharlo o no escucharlo, obedecerle o no obedecerle, seguir la instrucción o no seguirla? Pero dice, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, hay que vencer. En una lucha hay que vencer. En una pelea hay que ganar. En una carrera hay que terminar la carrera. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Me encanta. Árbol de la vida. Dios quiere darnos de este fruto, pero se lo va a dar solo a quienes, a los que venzan, los que salgan vencedores. ¿Y cómo es que podemos lograr salir nosotros ser vencedores? Escuchando al Espíritu y entendiendo lo que Él dice a las iglesias. Versículo 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Y quién da el mensaje? El mensaje es acerca o sobre el primero, Jesús. El último, Jesús. Que estuvo muerto, Jesús. Que ahora vive, Jesús. Yo sé de tu sufrimiento. Mira el mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Yo sé de tu sufrimiento. Yo no sé por qué tenemos la tendencia nosotros
a huirle al sufrimiento. El Señor le dice a esta iglesia: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Wow, no solamente sufre, sino también tiene calamidades. Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia, aquellos que hablan mal, aquellos que dicen cosas que no son ciertas. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Yo quiero decirle algo: siempre vamos a tener oposición. Si nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana diaria no hay oposición, deberíamos de examinarnos si en realidad estamos viviendo el cristianismo. Porque siempre va a haber quien se oponga a la verdad. De hecho, los problemas que estamos viviendo el día de hoy nosotros en nuestra sociedad es porque la gente ha decidido oponerse a la verdad de Dios. Queremos quitar la verdad de Dios y la queremos inyectar una nueva idea. Pero esto ya lo han tratado de hacer muchos anteriormente y no sirve, no funciona. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos. Mira qué interesante. Cámbiale la palabra judíos y póngale cristianos. Dicen ser cristianos. ¿Pero qué? Pero no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué es que no son cristianos? ¿Por qué no son judíos? Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Qué estarán haciendo estos en la sinagoga? Que debería de ser la sinagoga de Dios, la casa de Dios, que dice el Señor que le pertenece a Satanás. Mire que hay un peligro. No solo porque nos llamemos iglesia de Dios quiere decir que seamos la iglesia de Dios. Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Yo no sé usted, pero yo quiero la corona de la vida. Yo no estoy esperando una corona física de oro con diamantes y usted crea lo que quiera creer. Yo quiero la corona de la vida, vivir con mi Señor por la eternidad. Pero mire lo que dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. ¿Por qué entonces le huimos al sufrimiento? No queremos ser rechazados, no queremos que la gente hable mal de nosotros. Si hablan mal de nosotros por lo que estamos haciendo bien, correcto, de acuerdo a la verdad de Dios, que hablen todo lo que hablen. Si por eso va a venir el sufrimiento, pues que venga el sufrimiento. Lo que estás a punto de sufrir. Y nos dice, ¿de dónde viene el sufrimiento? Viene de parte del diablo. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba. De nuevo, los va a meter a la cárcel para ponerlos a prueba de qué? A prueba si es cierto lo que estamos viviendo. A ver si es cierto que en realidad eres cristiano. Ponerlos a prueba. Y que dice, y sufrirán por 10 días. Pero esto es lo más interesante para mí. Pero si permaneces fiel. Mire, desde ya quiero decirle algo. Dios nos ha llamado. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es a permanecer fiel al Evangelio. Fiel en nuestra relación con Él. ¿Por qué le digo esto? Porque todos y cada uno de nosotros somos llamados a serle fiel en una forma general,
como creyentes debemos serle fiel a Dios. Pero también más adelante voy a hablar acerca de otro tipo de fidelidad donde ya es más personal, no es muy general. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Estará Dios interesado en que nosotros le seamos fiel a Él? Claro que sí. El llamado es a permanecer fiel. Interesante. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42, que dice: ¿qué aflicción les espera? Jesús hablando con los fariseos. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Qué tremendo! Es que hay cosas que son más importantes que otras. No por eso quiere decir que no las vamos a hacer, pero hay cosas mucho más importantes. Creo yo que la fidelidad a Dios, el serle fiel a Dios, es mucho más importante. Oh, yo le sirvo a Dios, pero si le eres infiel, no te sirve de nada. ¿Por qué fue el Señor duro con los fariseos? Pues ahí nos dice: pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Ellos se jactaban de dar el diezmo de todo. Pero ¿qué dice? Pero pasaban por alto la justicia. En otras palabras, eran injustos en sus tratos con las demás personas. Entonces, aunque diezmes, pero si eres injusto con los demás, no te sirve de nada el diezmar. ¿Qué dice? El más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Me encanta. La justicia y el amor de Dios. Vivimos en una sociedad donde hemos deteriorado la palabra amor, ¿verdad? Porque yo puedo decirle algo, yo puedo amar a mi hijo, pero tengo que disciplinar a mi hijo si se porta mal. El no disciplinarlo hace notar que en realidad no amo a mi hijo. Que no le digan, que no le cuenten. ¡Ay, no, pobrecito! No amas a tu hijo. Si tú no corriges a tu hijo porque anda en malos pasos y no le dices nada, que no te sorprenda que el día de mañana esté preso porque no corregiste, porque creíste que amor era encubrir su error, su pecado. No es amor eso. Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. La fidelidad y el éxito. La fidelidad y el éxito. ¿Por qué quiero hablar de estas cosas? Bueno, porque tenemos una confusión muy grande. El día de hoy queremos buscar el éxito a costa de lo que sea, aunque tengamos que serle infieles a Dios, pero es más importante el éxito. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo las Escrituras, un ejemplo, yo veo a Moisés. Dios le da la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Sabemos que era una cantidad inmensa de gente.
Pero nunca se ha preguntado usted, ¿sería exitoso Moisés en lo que Dios le había encomendado? Sacó al pueblo de Egipto, lo llevó hacia la tierra de Canaán, aunque él no entró. Pero cuando aparentemente a veces las cosas se miran como que son, pero no son. Si examinamos nosotros, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero tuvieron que andar 40 años perdidos en el desierto. Y perdidos me refiero porque solo andaban dando vueltas, como que estuvieran perdidos. Y dice la Escritura, no digo yo, dice la Escritura, que no fue sino hasta que toda esa generación incrédula murió. Recuerde, fidelidad que dijimos que era, muchas veces se traduce como fe. Toda esa generación incrédula murió, que entonces pudieron entrar a la tierra prometida. Y yo me pregunto, éxito. Yo creo que el mayor éxito que una persona pueda tener es el serle fiel a lo que Dios lo ha mandado hacer. Vea conmigo la fidelidad y el éxito. Hebreos 3:2 nos dice lo siguiente: pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. A veces, ¿verdad? Como que la tarea que se nos da, se ponen las cosas un poco duras, un poco difíciles, y perdemos la visión de cuál fue en realidad el llamado. El llamado fue a serle fiel a lo que Dios nos mandó a hacer, no a ver si fuimos exitosos en lo que hicimos. Yo sé que esto va en contra de todo lo que el día de hoy se comunica como éxito, ¿verdad? Éxito, tienes una gran iglesia, aunque todos estén yendo al infierno, aunque nadie viva para Dios, pero tienes una gran iglesia. ¿Será éxito? Éxito en cuestión de números, pero ¿lo considerará Dios eso un éxito? ¿Cuántas de estas personas le están siendo fiel a la enseñanza bíblica, fiel a los mandatos de Dios? Dice que él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Primera de Corintios 3, 5 al 8 nos dice lo siguiente: después de todo, este es Pablo hablando, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Mira qué tremendo. Aparentemente, ¿verdad? La gente está, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, nosotros ahora decimos, yo soy cuadrangular, yo soy bautista, yo soy... Espérate, cálmate. ¿Qué dice? Nosotros solo somos siervos. Y si usted entiende la palabra siervo, es un sirviente. Más allá va Pablo a interpretarlo como ¿qué? Como un esclavo. Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Me encanta.
Es que Dios nos ha dado un trabajo para terminarlo. Y esto no depende. Escuche, ¿cuánto ganaste? No importa cuánto ganaste. ¿Les fuiste fiel al llamado que Dios te hizo? Seguimos leyendo el versículo 6. ¿Qué dice? Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Hay muchos Apolos el día de hoy, pero no como lo está diciendo la palabra, sino que muchos la están regando. Pero fue Dios quien la hizo crecer. Me encanta. Escuche. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Una vez más, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, le echó agua. No de regarla, le echó agua. Pero fue Dios quien la hizo. ¿Quién hace crecer la semilla? Es Dios. Por eso debo de entender que tengo que serle fiel a Él. ¿Cómo voy a aprender a serle fiel a Dios? Escuchando la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia? No importa quién planta. Así que deja de la idolatría por un lado. Fulanito, sutanito. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, no la da ningún hombre, no la da ninguna denominación, no la da ninguna religión. El crecimiento espiritual lo da el Señor. ¿A través de qué? De mi fidelidad. Porque cuando yo creo en Él, vengo a serle fiel a Él, entonces soy digno de confianza para Él. Me encanta, yo no sé si usted... Versículo 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto, con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado. ¿Por qué? Por su arduo trabajo. Cada uno será recompensado por su arduo trabajo. Recuerda el mensaje a la iglesia de Esmirna. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Leemos lo siguiente. Así que a Apolos y a mí, considérennos, me encanta, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe encargo de administrador debe ser fiel. Me encanta. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples esclavos de Cristo. Simples siervos. No dice, considérennos como reverendos, no. Considérennos como simples siervos de Cristo. A quienes se nos encargó la tarea de ¿qué? No de demandar. ¿De qué? De explicar los misterios de Dios. ¿Sabía usted que yo le explico para allá? Es cuestión suya si usted quiere tomar el consejo o rechazar el consejo. Es como los hijos, ¿verdad? Como padre, Dios me mandó a serle fiel a Él, a enseñarle a mi hijo los principios bíblicos. ¿Quién es responsable de que los cumpla? Pues es Él. Mi responsabilidad es aplicarle, es guiarlo, es instruirlo, aconsejarlo. Vuelvo con Moisés. Moisés les dio, ¿se acuerda? La ley de Moisés, la ley de Dios. Pero toda esa generación murió. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer.
porque no estaban dispuestos o no estuvieron dispuestos a serle fiel a Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, y aquí le va, todos hemos recibido el cargo de administrador. Tú eres un administrador de tu propia vida. El cristianismo que vivas, tú eres responsable de ese cristianismo. Pero debe de ser ¿qué? Debe de ser fiel. Debe de ser fiel. Voltea con su hermano y dígale, tienes que ser fiel. Colosenses 1, 28, 29 nos dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Me encanta. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios, ¿qué? Perfectos en su relación con Cristo. Queremos presentarlos a Dios fieles en su relación con Cristo. Me encanta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Debemos hablar, debemos advertir, debemos enseñar a otras personas con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Cuál es toda la sabiduría que Dios nos ha dado? Pues es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es nuestra base. No ideas y conceptos que están populares el día de hoy. No, ¿qué dice la Escritura? Queremos presentarlo, porque esa es la razón. Es querer presentar a Dios a toda persona la cual nosotros hemos entrado en contacto, le hemos hablado de Cristo, les advertimos que se alejen de todo pecado, les hemos enseñado la palabra de Dios, con el fin de presentarlos a Dios perfectos en su relación con Dios, fieles en su relación a Dios. Versículo 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Me encanta. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. ¿En dónde se apoya Pablo? En el gran poder de Cristo. En el gran poder de Cristo que actuaba dentro de él. De nuevo, si nosotros miramos al apóstol Pablo y lo juzgamos de acuerdo a lo que hoy día definimos como éxito, el hombre terminó en la cárcel. ¿Sería eso éxito? Tal vez no bajo los estándares del día de hoy, pero de acuerdo a Dios, sí. ¿Por qué razón? Porque le fue fiel al llamado que Dios había puesto en su vida. Me encanta. Fidelidad manifestada en obediencia a responsabilidades específicas. Le dije, como cristianos tenemos muchas responsabilidades. Si usted no está leyendo la palabra todos los días, usted está siendo irresponsable, porque tenemos que leer la palabra. Si no estamos orando, estamos siendo irresponsables, porque tenemos que orar. Y le comentaba yo a mi esposa, oye, esto y esto pasó, oye, fulano me llamó, oye, me dice, hay que hacer una lista. Claro. ¿Por qué? Porque el que no tiene necesidad de sanidad, tiene necesidad financiera, tiene necesidad emocional, tiene necesidad en cuanto a relaciones, pero deberíamos de estar orando. Todo cristiano tiene esa buscar un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios y pueda crecer y madurar. Todo cristiano tiene que hacerlo. Esas son responsabilidades generales.
Hablaba, ¿se acuerda cuando hablamos del diezmo? Es una responsabilidad, tenemos que estar diezmando. Tenemos que estarnos congregando, tenemos que estar orando, tenemos que estar ministrando a otros, hablándoles del Señor. Tenemos que, esas son generales. Pero aquí vamos a ver las responsabilidades específicas. Ya vamos a traer, no lo que todo cristiano tiene que estar haciendo, pero ¿qué tengo yo que estar haciendo? En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, leemos lo siguiente. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Era qué? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¡Wow! Que esto se pudiera decir de cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué? Los altos funcionarios, los administradores, tus amigos, tus colegas, todo mundo siempre va a buscar algo. Quieren encontrar algo, alguna falta para poderte ¿qué? Para poderte crucificar, para poder criticar y condenarte. Que no se ha dado cuenta que cuando usted no era cristiano y usted tomaba con todo el mundo y se relacionaba con todo el mundo y usted tenía relaciones con medio mundo y nadie le importaba y todo el mundo, nadie le criticaba nada. Ahora llegó el día en que usted conoció la verdad. Ahora usted empieza a leer la Biblia y empieza a hablarle a la gente y dice, es que encontré a Cristo. ¿Y qué pasa? Ahora todo el mundo viene a ponerlo bajo una lupa. Ahora empiezan a verlo, a ver en dónde la va a regar usted para señalarlo, para criticarlo, para condenarlo. Por lo tanto, debemos estar nosotros conscientes que debemos serle fiel a Dios. Me encanta la historia de José, ¿recuerda usted? Él le era fiel a Dios. Por lo tanto, cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él, él sale corriendo, dejando su ropa en manos de la mujer de Potifar. Es que cuando le somos fiel a Dios, no importa la situación que atravieses, no importa quién te esté mirando, tú le vas a ser fiel a tu Señor. ¿Qué dice? Daniel era ¿qué? Era fiel. Era fiel, aún en los negocios de administrativos o los negocios de ¿qué? De gobierno. Podríamos decir, somos fieles nosotros. Cuando viene, y ya va a venir en abril del próximo año, la declaración de impuestos, ¿vas a serle fiel a Dios o vas a mentir porque quieres ganar un poquito más de dinero? ¿Somos fieles? ¿O se nos olvida a veces de que somos creyentes, somos cristianos, pero podemos hacer una y otra tranza? Porque no, eso es ser infiel. No me ve, no, pero es que pobrecito, usted sabe. No hay cuestión de pobrecitos. La fidelidad a Dios es lo primero. Nadie se va a dar cuenta, todo mundo lo hace. A ti que no te importe eso. Estamos hablando de ti. ¿Le vas a ser fiel a Dios? Pero es que tú sabes, no importa, que dijo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Daniel era fiel. Me encanta. Siempre responsable. Wow. ¿Somos gente responsable? ¿O somos irresponsables? La responsabilidad. ¿Se acuerda cuando el hombre peca y Dios baja buscando toda la cuestión es un poco cómica, ¿no?
Porque la Biblia nos dice anteriormente que Dios bajaba y platicaba con Adán. Pues en este día en particular Dios baja y es un poco gracioso por esto. Porque ¿sabía Dios lo que Adán y Eva habían hecho? Sí. Si no hay nada oculto ante Dios. Pero sin embargo, Él baja y lo llama. ¿Por qué lo llama? Porque aquel se había escondido por lo que había hecho. Lo tiene que llamar. Y cuando Dios lo confronta, ¿qué dice? Bien sencillo. Muy responsable el hombre, ¿verdad? Dios lo viene y lo confronta. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? Un hombre responsable. Sí, Señor, yo entiendo que tú me dijiste a mí que podíamos comer de todos los árboles menos de este árbol. Señor, soy culpable. No, como todo mundo. ¿Qué hace? La mujer que me diste. ¿Qué es eso? Es irresponsabilidad. Por eso me encanta. Cuando usted mira, Dios agarró parejo. La serpiente, la mujer y al hombre también le cae. Pero Daniel era ¿qué? Siempre, me gusta, siempre responsable. Wow. ¿Somos responsables? Porque déjenme decirles, la responsabilidad es aceptar mis propios errores. Si todo el tiempo estás buscando excusas, no eres responsable. ¿Y qué? Y totalmente digno de confianza. Es que la fidelidad te va a llevar a que seas digno de confianza. ¿Puede confiar Dios en nosotros? ¿Puede confiar Dios con nosotros? En el libro de Números, capítulo 12, versículos 5 al 7, leemos lo siguiente. Entonces el Señor descendió en la columna de humo y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. ¿Se imagina usted? Escuchen lo que voy a decir. Ahora está llamando a quién? A Aarón y a Miriam, hermanos de Moisés. Si hubiera profetas entre ustedes, wow, que no había profetas. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero mira qué interesante. Pero no con mi siervo Moisés. ¿Qué dice Dios de Moisés? De toda mi casa, Él es en quien confío. ¡Au! Él es en quien confío. ¿Por qué confiaba Dios en Moisés? Porque era fiel. Porque entendió la fidelidad hacia Dios. Sí, Moisés no entró a la tierra prometida, pero cumplió, le fue fiel a lo que Dios le había enviado a hacer. Si usted, y de nuevo, examine la vida de Moisés. ¿Lo saca de onda el pueblo? Sí, lo sacan de onda. ¿Nos van a sacar de onda a nosotros? Sí, nos van a sacar de onda. Pero debemos permanecer, recordar que la fidelidad a Dios ante todo. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 2, nos dice lo siguiente: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Mire qué interesante. Jesús es el mensajero de Dios y es el sumo sacerdote. Debemos considerar estas cosas detenidamente.
¿Qué dice el versículo 2? Pues él fue fiel a Dios. Wow. Jesús fue fiel a Dios, incluso hasta la muerte. Por eso en el Getsemaní lo encontramos diciéndole a Dios, diciéndole al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque Él había sido enviado a morir en la cruz del Calvario por nuestra culpa. Y le fue fiel a Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso se da cuenta cuando nosotros leemos que seamos fieles hasta la muerte. Y nosotros decimos: pero es que está dura la cosa. Sí, pero Jesús ya lo hizo, ya nos dio el ejemplo. Y nosotros, como una representación, un retrato de Cristo, también tenemos que aprender a serle fiel a Dios hasta la muerte. Pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Yo no sé usted, pero esto a mí me trae una gran felicidad, el saber que mi llamado es hacerle fiel al Señor. Voy a seguir predicando, no lo que es popular, no lo que me pueda dar más éxito de acuerdo al hombre. Voy a compartir lo que Dios me ha enviado a compartir. El mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio. Dios desea que aprendamos nosotros fidelidad. Hay un cantante cristiano, Rabito, salió con una canción muy buena, por cierto, sinceridad. Y yo digo, más que sinceridad, fidelidad. Porque muchas veces podemos ser nosotros sinceros, pero infieles. Mejor serle fiel a Dios. Te dejo con esto, Hebreos 11, 24 y 25. Le dije, es imposible hablar, hay tanto que hablar que no se puede hacer en un solo sermón. Hebreos 11, 24 y 25 nos dice lo siguiente: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue por la fe. ¿Y que le dije fe? Traducida como ¿qué? Fidelidad. Fue por la fidelidad hacia Dios que Moisés, cuando ya fue adulto, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vaya y lea usted la historia. ¿Acaso no era más fácil? ¿No era más conveniente? ¿No era mejor para Moisés? Aceptar que, pues, soy el hijo de la hija del Faraón, el próximo en la línea para llegar a ser Faraón. Pero ¿el qué hace? Rehúsa. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a serle fiel a Él. ¡Wow! 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Mire qué tremendo. Porque muchos de nosotros el día de hoy preferimos mejor llamarnos hijo de la hija de Faraón. Yo prefiero que me llamen de 1000 cosas antes de ¿qué?
de ser maltratados. Tú eres de los que tienen la mente así, media cerrada. Bueno, si a eso le quieres tú llamar mente cerrada, sí soy de los que tienen mente cerrada. Tú eres de los fanáticos esos. ¿Tú le quieres llamar fanatismo? Sí, soy fanático. Sos un aleluya. Sí, a toda honra. Anhelo que mi vida dé gloria a Dios. Aleluya, sí. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos, porque eso es lo que es un placer momentáneo. El pecado sí trae placer, pero es momentáneo. Que no le digan, que no le cuenten. Si el pecado no trajera placer, nadie pecaría. Pero debes de recordar que es momentáneo. Quiere decir que no va a durar para siempre. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado. ¿Qué es lo único que puede impedir que seas un vencedor hasta el final? El pecado. Por lo tanto, el llamado de Dios para todo creyente es a que seamos fieles a Él y fieles a lo que Él nos ha encomendado, sea cual sea el llamado que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar.